experiencia ministerial, estimado, y qué bueno que gustosamente el pastor aceptó la invitación de compartir con nosotros para este momento la palabra de Dios. Pastor Alessandro Sánchez, gracias por estar aquí, mi estimado, que Dios le bendiga, que Dios lo use con poder y motiva a los hermanos que puedan compartir su link por su estado de WhatsApp o por cualquier grupo que usted tenga de amigos para que en algún momento determinado quizás algunos de ellos puedan conectarse. Que el Señor lo use, pastor, y aquí estamos para escuchar palabra divina. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Fernández. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, mi querida hermandad de la Iglesia de la Paz del distrito, y a todos los que están conectados. Veo que ustedes continúan vivos y activos, ¿verdad? En paz y en victoria. Y pues quiero agradecer, Pastor Fernández, el permitirme participar de esta serie. Gracias a Claudio, que yo sé que ha tenido un trabajo importante en este programa, y a todos los líderes de la iglesia. Qué bueno es poder reunirnos de mañana para buscar a Dios, para orar a Él y para consultar su palabra. Y es por eso que estoy feliz de estar aquí para gozarme junto a ustedes en la palabra de Dios. Por lo tanto, pues quiero invitarles a orar al Señor para que entremos en materia de inmediato. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, alabado y glorificado es tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio de buscarte temprano en la mañana, confiados y confiadas en tu promesa de que el que te busca temprano te encuentra. Y estamos aquí con ese objetivo, Dios, de tener un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, un encuentro con tu palabra, para recibir bendiciones. Y te ruego, Señor, que esas bendiciones puedan llegar a cada hogar y a cada persona que está aquí en este momento conectada. Que llegue, Señor, a todos tus hijos, a todo tu pueblo, a todo el remanente del pueblo de Dios. Y quiero también reiterar la oración que se ha hecho especialmente hoy, pidiéndote, oh Señor, que hagas una intervención en Villa Juana, Villa Francisca, en La Fe y en todos los sectores de esta capital que está experimentando grande violencia. Haz una intervención, oh Dios, con tus ángeles. Pero oramos también por otras naciones que están sufriendo diferentes tipos de situaciones, para que tú les alcances con tu gracia. Al abrir tu palabra, oh Dios, permítenos contar con la seguridad de la presencia de tu Santo Espíritu, y así poder entender y ser animados y bendecidos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en los desafíos del remanente y estamos en el desafío número 2, que se titula El resurgir de la bestia, parte 1. Resurgir de la bestia, parte 1. Y pues vamos a estar basados en el estudio de hoy en Apocalipsis 13. Básicamente la primera parte de Apocalipsis 13, donde nos habla de la bestia, y vamos inmediatamente a leer la palabra de Dios que se nos presentan en estos textos. Desde el versículo 1 nos dice el apóstol Juan que tuvo la visión, que recibió la visión. Él dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir, nos dice el apóstol Juan, del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oro, y su boca como boca de león. ¿Me están escuchando, verdad, hermanos? Sí, perfecto, pastor, sí. Muy bien, muy bien. Y nos dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león,
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, seguimos leyendo, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo 9 y 10 dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Esa es la porción bíblica que nos ocupa esta mañana. Y vemos aquí, hermanos, que hay una bestia que sube del mar. Nos dice también que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Además dice que sobre sus cuernos tenía 10 diademas. Podemos ver que estos detalles de la bestia son rasgos o características que identifican a un poder que surge para ir en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El hecho, hermanos, de que surge del mar indica que surge de entre pueblos y naciones, ya que cuando en profecía se habla de muchas aguas, se refiere a naciones, pueblos y mucha gente. Eso lo ilustra Daniel capítulo 7, versículo 2, cuando dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. También en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, encontramos un significado para esto. El apóstol allí dice: y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, estamos claros de que la referencia de dónde surge la bestia tiene que ver con pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones. Por lo tanto, hermanos, los rasgos de esta bestia son semejantes a los del dragón bermejo de Apocalipsis 12. Ustedes saben que Apocalipsis 12 presenta al dragón en contra del hijo que había de nacer. Y también parecen indicar esos propósitos del dragón de darle su poder y autoridad a la bestia. Las 7 cabezas que tiene la bestia aluden a los imperios anteriores que han tenido relación directa con el pueblo de Dios. Y los conocemos, ¿verdad? En la profecía: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la antigua Roma imperial, símbolo del dragón del capítulo 12 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos hacen referencia a Daniel 7. Daniel 7 y Apocalipsis 13 parecen ser paralelos en la descripción de la profecía, donde la 4ª bestia allí tiene también 10 cuernos, descrita por Daniel, símbolos de la división de Roma imperial en 10 reinos,
en el año 476 después de Cristo. El nombre blasfemo nos recuerda también el cuerno pequeño que describe Daniel 7 y que tiene una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Por lo tanto, la semejanza de un oso, un león y un leopardo también aluden a Daniel 7, donde ve a bestias con estas semejanzas. Es también una indicación, hermanos y hermanas, amigos que están aquí, de que esta bestia que sube del mar abraza en su seno enseñanzas de los imperios que le antecedieron, como el aspecto de la idolatría, la adoración al domingo y también concepto de inmortalidad del alma. Es importante ver cómo se identifica esta bestia. Recuerden, hermanos y hermanas, que la profecía bíblica tiene como base el contexto de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Toda la profecía bíblica, toda la Biblia, tiene un contexto como base y es esa gran controversia entre Cristo y Satanás. Isaías capítulo 14 ilustra bien este asunto cuando dice: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana. Estoy leyendo en el versículo 12 y 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. El versículo 14 y 15 dicen: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres, se le dijo, hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Es por eso, hermanos, que el dragón es un personaje principal en el accionar de la bestia, ya que a través de la bestia el dragón busca adoración. Y ese es el punto principal aquí: adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién yo adoro? ¿A quién induce el dragón, verdad? Para adoración. ¿Qué poder él elige para buscarse adoración? En el aspecto de la identidad de la bestia, vemos en el capítulo 13 y versículo 2 de Apocalipsis que nos dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos, hermanos, que es importante ver que la bestia recibió su poder, su autoridad, como describe, en transición. En transición. El dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos entender esto, verdad? ¿Cómo podemos entender esto? En el versículo 7 de Apocalipsis 13 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oigan esto, interesante. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, hay una declaración interesante. Cuando dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Eso es refiriéndose a la bestia. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la espada con la que la bestia ejerció su poder y autoridad recibidos del dragón? Es una pregunta interesante. La Biblia, hermanos y hermanas, hace referencia a dos tipos de espada que representan poder. La primera es la espada espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 6, encontramos allí la armadura de Dios que se ofrece al cristiano para que pueda vencer en el conflicto. Y dentro de esa armadura describe la espada del Espíritu en el versículo 17, que nos dice: y la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es la espada que Dios da a la iglesia para que con el poder de Dios, con el poder de la palabra, pueda cumplir la misión, predicar el evangelio, salvar las almas, orientar a las personas, llevarlos a la luz, porque nos dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Pero fíjense ustedes lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es poderosa la palabra de Dios? Amén. ¿Sí o no? Es sumamente poderosa. Es una espada que penetra. Y nos dice Elena de White en el manuscrito 42 del año 1901, miren esta declaración, dice: las verdades de la Biblia atesoradas en el corazón y la mente y obedecidas en la vida convencen y convierten el alma, transforman el carácter, consuelan y elevan el corazón. La palabra hace humilde al orgulloso. ¿A quién hace humilde? Al orgulloso. Hace manso y contrito al perverso. Al desobediente lo torna obediente. Yo digo gloria a Dios. Amén. La palabra corta y desecha la concupiscencia, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor. ¿Es poderosa la palabra de Dios? Amén. Vemos que esa espada, que es la primera, es la espiritual. Ahora, hay una segunda espada que refiere la Biblia. Y esa segunda espada tiene que ver con el poder civil. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 13, los versículos 1 en adelante, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Y responde: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el versículo 4 nos dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y miren la expresión ahora: porque no en vano lleva la espada. ¿No en vano lleva qué? La espada. La espada. Y entonces vemos aquí una espada que se identifica como el poder civil. Hay una espada que es la que Dios le da a su iglesia, ¿verdad? Y hay otra espada, ¿verdad? La espada que Dios le da a la iglesia, ¿cuál es? La palabra de Dios. Pero hay otra espada identificada como el poder civil, que el enemigo la usurpa, porque también es una espada de Dios. El enemigo la usurpa para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, hermanos, el poder y la autoridad que el dragón le da a la bestia para ejercer su acción es el poder civil, la autoridad de gobierno que somete a las naciones. Recordemos que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que indica poder y autoridad civil, ¿no? Y hay naciones que son identificadas como las 7 cabezas, pero ese es un tema que ustedes van a tratar más adelante específicamente. Vemos, hermanos, que en este aspecto de la transición, que la bestia recibió poder del dragón, ¿verdad? Fue un asunto
de manera paulatina, en transición, recibió poder, autoridad para accionar de manera paulatina. El versículo 5 de Apocalipsis 13 nos dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué tiempo? 42 meses, que es el mismo periodo señalado por el capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, que habla de 1260 días. Y también que señala a Daniel, que lo presenta como tiempos y la mitad de un tiempo en Apocalipsis 7, en el capítulo 7 de Daniel. La historia, hermanos y hermanas, registra un deterioro general gradual de la Roma imperial. Existía la Roma imperial, como sabemos, pero el imperio fue deteriorándose de manera general y gradual, lo cual aprovechó el papado para ir ganando poder civil, representándose como la solución, ¿verdad?, para los problemas crecientes que tenía todo el imperio romano. Y hay una cita, hay varias citas descritas por los historiadores, pero hay una que es citada por A.C. Flick en su libro El ascenso de la iglesia medieval, en la página 150, que dice: de las ruinas de la Roma política, oigan bien, de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma de la iglesia romana. El imperio romano estaba en ruinas. Incluso se verifica cuando dice que tenía, ¿verdad?, 7 cabezas y 10 diademas. Y todos sabemos que el imperio romano se dividió en 10 reinos, en 10 naciones. Esa división y ese deterioro en el aspecto político, moral y social que tenía la Roma imperial fue siendo aprovechado por la influencia moral y política del papado. Elena de White también ilustra este aspecto en una cita que aparece en el libro Conflicto de los Siglos, página 492, cuando nos dice: este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa el papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Por lo tanto, habiendo identificado a la primera bestia con el cuerno pequeño, o Roma en su fase papal, Daniel declaró que delante de él, o sea, del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Recuerden ustedes que Daniel, de las 10 naciones, dice que de los 10 cuernos hubo un cuerno pequeño que nació pequeño y se fue haciendo grande. Y para demostrar su poder, arrancó 3 cuernos de los primeros. Estos 3 cuernos, derivados históricamente, fueron arrianos y son identificados con los érulos en el 495 de Cristo, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538, dejando de existir como tribus. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como lo declara Maxwell, lo estipulado por la profecía se había cumplido ya en el año 538 después de Cristo, fecha en que Justiniano, emperador romano de Oriente, declaró al obispo de Roma, Virgilio, como cabeza visible de todas las iglesias y corrector de herejes allí. Por lo tanto, nos dice el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y yo quiero enfatizar este detalle, hermanos. Miren ustedes que dice se le permitió. ¿Cómo es que dice, hermanos? ¿Se le qué? Se le permitió. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo quiero enfatizar el hecho de que ni el dragón, ni la bestia, ni nadie tiene el control de este mundo. El control de este mundo lo tiene Dios. Amén. Dios es el que tiene el control de este mundo y dirige todas las cosas, aún estas
Miren ustedes que el dragón y la bestia es que se les permite cumplir la profecía. Y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo y nación. Nunca debemos nosotros dudar que Dios tiene el control de su iglesia, del mundo y de todo lo que pasa en este mundo. Dios tiene el control. Dios no le deja a nadie su mundo, su iglesia, sus hijos y todo lo que sucede en él. Dios tiene el control. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En Daniel capítulo 7, versículos 21 y 25, lo describe así Daniel: y veía yo que este cuerno, refiriéndose al cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo 25 de Daniel 7, y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es importante destacar que en la literatura eclesiástica abundan ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemias del papado. Ya estamos claros de que la bestia que estamos estudiando representa al papado. Roma en su aspecto religioso corrompido. Y hay ejemplos típicos, ¿verdad?, de citas que son extraídas de teólogos que son católicos en una enciclopedia, y yo quiero leer algunas citas para que ustedes vean cómo los mismos escritores e historiadores católicos describen cómo o qué grado de poder tenía o desarrolló el cuerno pequeño. Nos dice una de las citas: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Miren ustedes cómo lograron expresar el cómo se entendía que era el cuerno pequeño o la bestia. Otra cita dice: el Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Otra cita dice: el Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él se le ha dado encomendada por Dios omnipotencia. Oiga eso. Otra cita dice: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Otra cita dice: el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Miren ustedes esta cita que calificaban el grado del poder y la autoridad que recibió del dragón la bestia. Otra cita final que les voy a leer dice: cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Estas son traducciones de la biblioteca compacta del Papa II, y está allí en el tomo 6, páginas 25 a la 29. Y todos nosotros, hermanos, conocemos cómo el papado persiguió, maltrató, humilló y acribilló de muchas formas atroces y abusivas a los fieles cristianos que no se sometían a sus dictámenes en ese periodo señalado, desde el 538 hasta el año 1798. Nos dice el versículo 3 de Apocalipsis 13: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Los adventistas
creemos que esta predicción se cumplió asombrosamente en el año 1798. La bestia iba a ser herida de muerte. Y esto se cumplió, hermanos, en el año 1798, cuando el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, entró en Roma con el ejército francés y declaró que había terminado el poderío político del Papa Pío VI. Se lo llevó preso y allí en la cárcel murió. Por lo tanto, con la misma espada del poder civil, ¿verdad?, con que el papado romano mató, así terminó su hegemonía de acuerdo a la profecía. Recuerden que la espada que recibió el papado o la bestia, ¿verdad?, representaba el poder civil, ¿no? Y con el mismo poder civil, como decía el texto, como decía la profecía, tendría que ser muerto y perseguido. Lo grande, hermanos, del asunto es que nos dice la palabra que habría un resurgir de la bestia. La bestia recibiría una estacada mortal, y así fue. Cumplido el periodo profético de los 42 meses, ¿verdad?, 1260 años, cumplido el periodo que se le dio para ejercer autoridad y dominio en contra del pueblo de Dios y en contra de las naciones, al cumplimiento del tiempo, vemos que en el año 1798, allí terminó el periodo de hegemonía de la bestia. Por lo tanto, con esa misma espada del poder civil, como decía el texto, la palabra, con esa misma espada fue muerto. Pero hay un resurgir de la bestia que nos dice el texto. El versículo 3 de Apocalipsis 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, desde el año 1798 se ha ido experimentando más adelante, ¿verdad?, un renacimiento, un resurgir de la bestia. Y el proceso inició en el año 1929, cuando el dictador Benedetto Mussolini le concedió por el Tratado de Letrán el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de 42 hectáreas. Y es interesante lo que dice Elena de White con respecto a este resurgir de la bestia. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 319, miren ustedes cómo dice: si por la legislación el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverán a encender los fuegos de la persecución contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en deferencia a los errores populares. Y dice: este mal está a punto de producirse. Hermanos, nosotros hemos leído la historia, la furia con la cual el papado persiguió a la iglesia. Nosotros tenemos, por ejemplo, la historia de Juan Hus, ¿no?, que fue muerto en la hoguera, fue puesto allí vivo para ser quemado en la hoguera. Pero nos dice la historia que Juan Hus cantaba mientras era quemado, mientras las llamas consumían su cuerpo, él cantaba y glorificaba a Dios. Muchos fueron los cristianos que glorificaron a Dios allí en la Inquisición, en toda esa historia, y glorificaron a Dios porque se mantuvieron fieles aún bajo las más grandes amenazas y muerte. Y hoy el remanente tiene un desafío. El desafío es ser fiel en medio del resurgimiento de la bestia. Amén. Se verán, como dice Elena de White, se volverán a encender los fuegos de la persecución contra aquellos
que no sacrifiquen su conciencia. Y es interesante, hermanos, que el texto dice que los que adoran a la bestia no están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, el desafío del remanente hoy es mantener su nombre escrito ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y entender que el enemigo, ni el dragón ni la bestia, son los que tienen la autoridad. Tienen autoridad delegada para el cumplimiento de la profecía. El que tiene el control y el poder es nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús. Miguel. Y en el contexto de la gran controversia, hermanos, tú y yo estamos seguros en el libro de la vida. Tú y yo estamos seguros en las manos de Dios. Porque Dios es el que tiene el control. Por lo tanto, en medio de este gran desafío del resurgimiento de la bestia, todavía estamos en paz, pero hemos visto cómo de manera gradual, ¿verdad? Hay una transición de cómo hay un resurgimiento de la bestia y nosotros sabemos muy claramente que las cosas van a ir complicándose. Así como cuando el huracán viene paso a paso y va deteriorando el momento, ¿no? Y el tiempo, las condiciones del tiempo, gradualmente se van a ir deteriorando las cosas en el mundo y el desafío del remanente es glorificar a Dios, manteniéndose firme y manteniendo su nombre por la gracia de Dios en el libro de la vida. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren mantener su nombre en el libro de la vida? Pongan yo ahí en el chat. Yo mantendré, ¿verdad?, mi nombre en el libro de la vida. Amén. O pongan una manita ahí. Por lo tanto, hermanos, no perdamos la confianza en nuestro Dios que tiene el control de todo. Me gustaría orar para que el Señor bendiga nuestras vidas y podamos mantenernos firmes y glorificar al Señor. No importa las circunstancias que nos presenten los desafíos en esta etapa de la historia del remanente de Dios. Padre nuestro, aquí estamos, levantando nuestras manos, diciendo yo quiero mantener mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero adorar a Dios, no adorar a la bestia. Yo quiero, Señor, que tú hagas de mí lo que necesite hacer, lo que se necesite hacer para asegurar mi salvación. Amén. Oh Padre, bendice la Iglesia de La Paz, el Distrito de La Paz, bendice al pastor Fernández, bendice, oh Dios, al liderazgo de la Iglesia, bendice cada mujer, cada hombre de la Iglesia del Distrito de La Paz, bendice a los niños. Bendícelo, Señor, bendice tu Iglesia en esos sectores para que la luz de Cristo pueda brillar, seguir brillando y atraer a muchos a tus pies y escribirlos en el libro de la vida. Para que junto a nosotros sean salvos. Y bendice a todos aquellos que están conectados aquí, no importa de qué lugar. Bendícelos, Padre. Que todos, oh Señor, estemos y nos mantengamos en el libro de la vida. No perdamos la confianza en el que tiene el control y el poder, Así sea, que es Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga.